entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales. Hay un informe sobre la democracia, en este caso, que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México. Es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En algunos de los puntos que menciona es que esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior. Lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado por el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo, y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que… Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Vamos a ir a la conferencia hoy, 6 de enero del 2025. Hoy llega la periodista de la revista Proceso, donde lleva un mensaje de un organismo internacional, donde según analistas de ese organismo pusieron a México entre los países con una democracia con autoritarismo, así como lo estamos escuchando. Ya escuchamos una parte del video donde la presidenta de México le empieza a contestar. Vamos a ir a todo el video, que todo le dijo. Y también la presidenta de México hoy le exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva el caso del usurero de Electra, Salinas Pliego. Amigos y amigas, yo no entiendo cómo el pueblo de México le sigue comprando a este señor cuando ha ofendido a los chairos. Los ha llamado zurdos de mierda, así como lo están escuchando. Pero en cambio ha hecho fortuna gracias al pueblo de México, que tiene la necesidad de comprar un artículo en abonos chiquitos. Amigos, que si te atrasas te sube el doble. Ese es Salinas Pliego, que ofende al pueblo de México. Y también vamos a ir a una encuesta donde la presidenta de México presume cómo hoy está calificada por el mismo pueblo de México.
Vamos a ir a mucha información en este video, te invito a que te quedes en él y además que no se te olvide darle manita arriba, compartirlo porque es muy importante. Amigos, te agradezco de antemano tu suscripción, tu manita arriba, tu compartida. Vamos a ir al video. Pero antes de ir al video se me olvidaba que vamos a pasar como en una entrevista con el señor Montajes, Loré de Mola, Patricia Aguayo, líder de los trabajadores del Poder Judicial, amenazaba que iban a soltar a delincuentes. No nos extraña porque hoy esta Suprema Corte ya todos sabemos que es un brazo político del PRI y que se ha dedicado a soltar delincuentes, a amparar a delincuentes, a descongelar cuentas a delincuentes. Seguramente esa es la razón por la cual siguen protegiendo al usurero de Salinas Pliego. Amigos, vamos a ir a esta entrevista de Patricia Aguayo con el señor Loré de Mola. Vamos a ir a ella y ahora sí vamos a la conferencia. La resistencia. Esta resistencia camina hacia, quizá, si lo quieres ver así, un acto de rebeldía, porque tenemos compañeros que dicen, es que a lo mejor ya nos empiezan a descontar salarios. No nos importa que nos descuenten salarios. Ha sido un tema de la presidenta, ¿no? Porque claro. Los estigmatiza, les dice el paro todo pagado, ¿no? Y todos los publicistas del gobierno, todos los propagandistas del gobierno, el paro todo pagado, porque pues, siguen cobrando sus sueldos mientras están en paro. ¿Qué piensan de eso? Nosotros vamos a seguir en esta resistencia, aun cuando no nos paguen. Tenemos esta agenda que abarca al menos la semana que entra. Vamos a ver qué resulta con estas acciones para la semana que entra. Nuestras actividades se van programando día a día. No las tenemos programadas de aquí a 10 días, una semana, un mes. De acuerdo a cómo va reaccionando también el gobierno y de acuerdo a las actividades que vamos viendo. Si el gobierno no se mueve y sigue avanzando en la misma ruta, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seguir en la resistencia. ¿Se radicalizarían? Muy probablemente, porque tenemos actividades que podrían de verdad generar unos problemas importantes para el gobierno federal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el gobierno federal, y que sabemos y lo hemos visto, nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno federal. O sea, boicotearles casos, digamos. Probablemente lo hagamos. Casos de impuestos, casos de órdenes de aprehensión, ¿sí? Quizá no de ese tamaño, pero sí de intervencionismo. Pues ya escuchamos a la señora líder Patricia Aguayo de los trabajadores del Poder Judicial donde hacía esas amenazas en esa entrevista. Seguramente es la razón por la cual no se le han cobrado los impuestos al usurero de Salinas Pliego. Por eso tienen guardado el expediente en su escritorio de estos magistrados. Amigos, son unos cínicos. Vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar qué dijo la presidenta de México. Muy interesante todo lo que habló hoy en la conferencia. Vamos a ir a ella. Bueno, acá. Gracias, Presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales. Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró.
pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, bueno, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera. Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, bueno, entonces viene de las investigaciones, si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción, no quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido, no. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez, para que el juez determine si se hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, no. Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no. Es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso, que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México. Es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización
democratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En algunos de los puntos que menciona es que en esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior, lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que… Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree. Entonces, ¿de cuándo acá eso es? Eso por un lado. Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces,
¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Y quiénes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel. Por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes. Nadie decía que había problema, pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡guau! Ahí donde se permite la reelección. Entonces, por eso digo que ¿con qué criterio se mide? Sí, un poco también el informe también concluye que sí, en efecto, en Europa… Y no hablo mal de Angela Merkel ni nada, sino digo que se mida con lo misma, con el mismo criterio, ¿no? Sí, con el mismo indicador. Ajá. También el tema, bueno, lo que mencionan es que sí, en efecto, en Europa sí ha tenido más retrocesos que los avances que se han podido tener incluso en la región de América Latina. Y también incluso han mencionado que mientras no se tuvo, por mencionarlo de alguna manera, la mayoría en las cámaras, lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de México, es un abuso de los decretos para que presidenciales, que sí, en efecto, son una facultad, pero que se tuvo un abuso de ese uso de decretos para poder llevar a cabo algunas de las iniciativas o algunas de las estrategias que tenía el… Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar. Pues hay que poner todo en contexto, ¿no? Porque se aprobó una ley eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, sin argumentos. Entonces, ¿por qué no dicen cómo actúa la Corte, por ejemplo? Y qué bueno que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia? Por eso yo digo, y lo sostengo, que somos el país más democrático. Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no? Que ¿cómo que se iban a prohibir? Leí que creo que en Bélgica, ¿no? Ya se prohibieron los vapeadores. Así al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte. Bueno, precisamente, Presidenta, sí. Nada más hablando del Poder Judicial y finalmente, todavía en agosto del año pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la ministra presidenta Norma Piña un oficio para resolver ya el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lo que ahora se sabe también en estos días es que el equipo legal de Grupo Electra pues logró mantener en el limbo esta resolución para el pagar más o casi 35,000 millones de pesos. Ahora con la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra 4 ministros que ubican en favor del gobierno, del partido pues Morena, están buscando que no intervengan o no lleven a ponencia estos casos precisamente para hacer o dilatar más el tema y que sea pues tal vez resuelto con los ministros la nueva elección que pueda haber, pero que no necesariamente sean con los que actualmente están, que se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos? Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. Vamos a esperar, pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van bueno, el ministro Aguilar ya dejó cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque el 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía algunos meses para resolver a favor de el pueblo y de la nación.
Bueno, vamos a cerrar con Diego. ¿Por qué no les platicas además que hoy a dónde vamos en la noche? Sí. Bueno, en principio, Presidenta, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios, con una felicitación también por el Día de la Libertad de Expresión. Quisiera, antes de pasar a una cápsula que refiere los terribles acontecimientos que ocurrieron el 7 de enero de 1907 en Río Blanco, Veracruz, en la cercanía de Orizaba, cuando ahí sí un gobierno autoritario reprimió brutalmente la huelga de las y los trabajadores de la fábrica textil de Río Blanco, asesinó a un importante número de trabajadores y llevó a la cárcel, a los campos de reclusión que había en Quintana Roo, a decenas y decenas de obreras y obreros de esta fábrica. Antes de ello, invitarles, lo ha planteado la presidenta, a que a partir de mañana todas y todos los mexicanos puedan acercarse al segundo piso del Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología también tiene su segundo piso, en el que vamos a presentar de una manera mucho más cercana, mucho más vital de lo que teníamos anteriormente, la grandeza y diversidad cultural de México, sobre todo la fuerza y la diversidad de las culturas originarias de este país, de las culturas vivas, de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades afromexicanas y en general lo que representa la enorme fuerza cultural de los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y en general las culturas que hacen a esta nación una nación pluricultural, una nación que además recientemente, a finales de septiembre, introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Hoy en la noche vamos a estar con la presidenta, con la jefa de gobierno, con miembros del gabinete, con los medios de comunicación, con la comunidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con muchos pueblos de diversas entidades federativas. También vendrán varias y varios gobernadores de estas entidades en esta fiesta de los pueblos de México. Vamos entonces ahora a pasar la cápsula sobre este acontecimiento, que es muy importante que recuperemos la idea de que el pensamiento y la ética que impulsa la transformación de nuestro país, que hemos denominado humanismo mexicano, se nutre, por un lado, se ha dicho, de los valores, los saberes, los referentes simbólicos de nuestras culturas originarias, pero también de las gestas que ha desarrollado el pueblo de México a través de estas ya 4 transformaciones de su vida pública y que han costado muchas veces la vida de muchas hermanas y hermanos que luchan por una mejor sociedad. Adelante. Hay batallas que se ganan mucho tiempo después de librarse. Las y los obreros de la fábrica de Río Blanco son un ejemplo de lucha por la dignidad. A pesar de que los dueños les prohibían organizarse, se coordinaron para combatir las miserables condiciones laborales en las que trabajaban. Jornadas de más de 14 horas, salarios de hambre, multas injustas. Pero la dignidad es una conquista colectiva. Primero mártires que esclavos. Es la madrugada del lunes 7 de enero de 1907. Son las 6 de la mañana y algunos trabajadores buscan ingresar a la fábrica de Río Blanco, pero las mujeres lo impiden.
forman hileras en la puerta principal y les gritan: muertos de hambre, sinvergüenzas, miserables. Las consignas se transforman del abajo la dictadura, muera Díaz, al viva México y viva Juárez. Luego, bajo el mando de Margarita Martínez e Isabel Díaz, un contingente se dirige a la tienda de Raya. La justa furia popular se lanza contra los símbolos de la opresión. Se desata la violencia y los empleados del establecimiento disparan a la multitud y matan a un obrero. Enardecidos, los obreros saquean y queman el lugar. Después avanzan contra las cárceles y el Palacio Municipal. Comienza una espiral de represión brutal. Primero, las tropas federales matan a 2 obreros y arrestan al menos a 50. Los trabajadores se reorganizan y avanzan de nuevo. Y de nuevo las balas. Al final del día, el régimen porfirista asesina a 18 trabajadores. Los que logran escapar son perseguidos y ejecutados de manera sumaria. La violencia represiva continúa en los siguientes días. El miércoles 9 son fusilados 6 trabajadores frente a sus compañeros. Entre los asesinados están los líderes del Círculo Obrero, Manuel Juárez, Rafael Troncoso y Rafael Moreno. Al final de los sucesos de 1907, las cifras de asesinados se ubican entre 50 y 75, aunque según la publicación El Diario, los muertos fueron centenares y los cuerpos llenaron varios furgones de ferrocarril y fueron tirados al mar. 225 obreros y obreras fueron enjuiciados por incitar a la violencia. Varios de ellos fueron enviados a los campos de trabajos forzados en Quintana Roo. La masacre a las y los trabajadores de Río Blanco y otras fábricas de Orizaba no fue una derrota definitiva para la clase obrera. Al contrario, su justificada lucha, dignidad y heroísmo mostrados nutrieron la lucha contra la dictadura, inflamaron la Revolución Mexicana, brindaron los argumentos con los que Francisco Múgica defendió el artículo 123 de nuestra Constitución. Esa movilización y rebeldía popular sigue siendo un ejemplo para el humanismo mexicano, que reconoce en la labor de las y los trabajadores mexicanos el compromiso por garantizar una sociedad que trabaja por una justicia redistributiva, solidaria, libre y democrática. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. O en la noche si quieren ir allá a antropología. Adiós. Ah, las roscas. Ya se hizo tarde. Mañana. Ah, ¿por qué no me dices dónde son hoy los foros? ¿A poco van a alcanzar 2? ¿Hay más? Ah. ¿Quién la corta? A ver. Va. Vénganse. A Mario a ver a quién le toque el bonito. Arriba. Está colgando. Bueno, ¿y ustedes? Ahorita.
Exacto. Nada. Descuida ahí un poquito. Adelante, doctor. Se cayó. Ay, sí, trampa. Está muy buena seguridad. Muy bien, Mauro. Palomita. Listo, adelante, compañero. Si usted. Ese ya viene contada, qué chiste. Bueno, la ciencia pagará los tamales.